Muy buenas noches, que el Señor le bendiga, ¿verdad? Nos encontramos una vez más en tu podcast, esta hora de alegría, esta hora de gozo, para poder compartir con todo aquel que nos puede estar viendo, ¿verdad? En esta noche estamos un poquito lejos de casa, ¿verdad? Pero estamos compartiendo y nos sentimos más que en casa, ¿verdad? Porque estamos en un lugar que nos vio nacer, en un lugar que nos enseñó mucho. Así es. ¿Verdad? Y ha sido fundamental en el crecimiento, ¿verdad? Y lo poderoso que es, que nos ha llevado, ¿verdad? A poder llegar a las naciones, ¿verdad? Tanto a nosotros, a Yafet como a mí, ¿verdad? Porque a través del lugar que nos encontramos, ¿verdad? Y la persona que tenemos invitada, ¿verdad? En este día, es el que nos ha declarado lo que es la palabra profética de van a ir a las naciones. ¿Verdad? Yo creo que con Yafet veníamos pensando que ya se está cumpliendo la palabra, ¿verdad? Porque nos están viendo en todas partes del mundo. Amén. Y es un privilegio para nosotros, ¿verdad? Que estamos en casa, ¿verdad? Y nos sentimos felices, ¿verdad? Así como usted lo puede estar viendo en el título de hoy, ¿verdad? Tenemos el privilegio de poder contar con uno de los pastores que nos ha enseñado mucho en nuestras vidas. Desde la tierra de Honduras. Desde la tierra de Honduras, ¿verdad? Movilizamos el canal entero para poder estar por acá, ¿verdad? Y estamos en Puerto Cortés, Honduras. Así es. No, estamos muy felices de estar aquí en casa, podemos decir, de estar de regreso ya y poder entrevistar a una persona bien conocida aquí en Puerto Cortés, Honduras, un hombre del Señor, ¿verdad? Y que yo digo que ya le vamos a empezar, ¿no? ¿Lo quiere llamar ya? Amén. Así que, porque eso, el puesto de él está aquí, ¿verdad? Él está esperando nada más el llamado. Un fiel. Ya viene, ¿verdad? En el avión. Viene bajando del avión, ya lo traemos, ¿verdad? Y un fiel de todos los proyectos y de todo lo que nosotros hemos emprendido. Correcto. ¿Verdad? Y siempre nos ha apoyado y siempre ha confiado en nosotros, ¿verdad? Tanto con nuestros pastores de casa. Y también él, yo creo que él viene siendo como nuestro abuelo, ¿verdad? Del pastoreo, ¿verdad? Y es muy bonito. Así que en esta noche, para no perder mucho más el tiempo, porque el tiempo es corto. El tiempo es corto y lo que va a pasar en esta noche es algo extraordinario. Correcto. Sabemos que Dios está tomando el control y que va a tocar muchos corazones. Y mucha gente también que lo ha conocido también va a ver lo que en realidad es su vida, ¿verdad? Y también todo. No, y como dicen, estar en los zapatos del pastor, que no es como se piensa, color de rosa. Así que esperamos que usted comparta, vaya compartiendo y vaya transmitiéndolo para que también entienda. Si usted en algún momento quisiera ser pastor, sepa lo que se va a meter, porque no es fácil. Amén. No, así que yo creo que en esta noche vamos a comenzar, ¿verdad? Y darle no más preámbulo y traer el invitado de esta noche, ¿verdad? Que nos encontramos en Cosecha, Puerto Cortés, Honduras. Puerto Cortés, Honduras. Y estamos con el pastor Minor Terrero. Bendiciones, pastor. Bienvenido. Bienvenido, pastor. Un gusto que esté aquí con nosotros. Colóquese ahí, que ya la gente está esperando, ¿verdad? Ese llamado y este día que se iba a cumplir. Sabíamos que íbamos a estar con usted, ¿verdad? Tarde o temprano, pero no tan temprano. Pero sabíamos que íbamos a estar aquí. Es un placer para nosotros, Pastor Minor, que tenerlo en nuestro programa, pero en su casa. Así es. Qué bueno, qué gusto para nosotros poderles ver nuevamente, ¿verdad? Amén. Nos sentimos también de una u otra manera honrados, ¿verdad? Del tiempo que ustedes partieron y hemos estado viendo el evolucionar espiritual, ministerial. La palabra profética. Claro, es que aquí lo que se dice es esto es por culpa suya. Sí. Porque usted dijo, van a ir a las naciones, nos mandaron para Miami. De ahí empezamos en Miami, nos ven en España, en México, en todos lados. Y le digo yo... Mire, donde a ustedes los miran, ahí van a ir en persona. Recibimos esa palabra. Amén, ya vamos avanzando. Como ustedes, dicen que lo que se dice aquí, eso se cumple. Se cumple. Amén. Así lo que que viene del Señor. Ya no metemos problemas, ¿verdad? A viajar. No, pues sí, es que mire, cuando las cosas caminan en la línea, en la dirección, que lo demás, ahí solo hay que esperar. Hay que esperar el tiempo. Viene por añadidura. Todo viene por añadidura, ya está. Sí, claro. Ya está en búsqueda de Dios. Me voy a apuntar acá. Bueno. Lo vamos a tener vía Zoom. Ya voy a ser parte yo de este programa cuando ya las naciones. Bueno, vamos, estamos, ¿no? Se va con nosotros. El avión abarca bastante para poder llegar. Sí, así que todo lo que tiene que ver para edificar, para construir, Amén. para bendecir, eso es lo nuestro. Así que también quiero
bendecir, felicitar a todos aquellos que nos escuchan, nos ven, hasta Miami, Florida. Desde Miami. Y las naciones. Cuando a mí me suena Miami, no, mire, aquí, no es que estoy aquí, Toma. pero cuando a mí me suena Miami, yo lo primero que pienso, lo que se me viene a la mente al corazón, es la familia Madrid. Amén, amén. ¿Verdad? La familia. Me dijo un día alguien, viera, pastor, me dice, se nos fueron 3 de la iglesia. No, hombre, espérese, le digo, nosotros nos fueron 18 y todavía vivo. Todavía vivo, todavía estoy. Y todavía vivo, entonces. Pero también eso es, para nosotros es una alegría. Claro, porque se sembró semilla. Y es gente que está activa en el ministerio. Yo miro allá, por ejemplo, algunas transmisiones, le doy seguimiento también a este programa con los links que ustedes mandan. Y veo algunas transmisiones de Cosecha Miami y yo quedo viendo el altar. Yo quedo viendo ahí, pues, la familia. Su casa. No, salió Puerto Cortés. Jafet los hijos. Con el bajo. Ahí. Mire, es otra... Terrible. Eso es lindo. Mire, yo maravilloso. realmente, si hay algo que me enorgullece a mí, ¿verdad? Como pastor, seguramente a mi esposa también, es ver el fruto en ustedes. Amén. Entonces, el trabajo que... así que bueno, ya el pastor Fraser aquí, la pastora Edith, bueno, está aquí. Bueno, ya, entonces, ¿cómo estamos aquí? Usted dice cómo es la cosa. Bueno, el pastor Fraser, ¿verdad? Viene siendo nuestro padre. El padre. El padre, ¿verdad? Pero usted viene siendo nuestro abuelo ya prácticamente. Ya está antes que él, ¿verdad? Bueno, así como dice la Biblia, Pablo sembró, Apolo regó. Y el crecimiento lo da Cristo. Amén. Y lo más importante de todo es ver el fruto. Ver el avance de ustedes. Usted trabajando con los jóvenes, ¿verdad? Con la hermana Crixia, ver a la hermana Irma, ver a la hermana Erika, ver a la hermana Mirna, a Yochoa, a Douglas. Douglas. Mándame saludos a Douglas. Manda saludos a Douglas. Douglas, te espero. me levantás el moral, me levantás el testimonio. No, es que Douglas es otro nivel. Es otro nivel. Y esperamos un día, ¿verdad? Como Yochoa ha venido, ha estado ministrando en el altar, la hermana Mirna. Me gusta que la hermana Mirna cuando viene, no anda bromeando, se sube y agarra el micrófono. Una sola, ¿no? No, es que... Viene a casa. Ella sabe que viene a casa. Así que yo, particularmente, Jafet, Jorge, les bendigo en gran manera. Y verles el día de ayer que lo miré, mi corazón, ¿verdad? Se alegró en gran manera porque uno, a pesar de que fueron ya 8 años de su partida, 7, 8, pareciese que ya viene más estirado. Viene más estirado, pero créame que me siento muy orgulloso, ¿verdad? Así que por ahí a los pastores también, ¿verdad? Al pastor Fraser, la pastora Edith, todo Cosecha Miami. Cosecha Miami. Saludos. Saludos a todos, ¿verdad? Los que también... La hermana Miriam, que también... La hermana Miriam por ahí también, ¿verdad? También, mire, también... Deportación, pura... Pura de primera. No, esa mujer es otro nivel. Amén. Para así. todos, pues les recordamos siempre con mucho agrado, con mucho amor. Y bueno, sabemos que los tiempos son así, los tiempos cambian, ¿verdad? Y al final, pues, Dios determina dónde llevará a cada quien, dónde lo va a hacer. Lo más importante de todo es que donde vayan, sirvamos a Dios. Claro que sí. Eso es el punto. Así que hoy, bueno, yo tenía un programa anteriormente, ¿verdad? Era de puro testimonio. Entonces yo invitaba gente y yo entrevistaba. Ahora el entrevistador. Ahora el entrevistador va a ser entrevistado. Vamos a esperar. Esperen, no me vayan a poner entre la espada y la pared. Llévenme al suave. Llévenme al suave. Ya sabemos por dónde va. ¿Por dónde? Vamos a preguntarle si ha sido feliz o no ha sido feliz, ¿verdad? Pero eso lo vamos a dejar por último para poder... ¿A usted lo mandan o es feliz? No, yo soy feliz. Amén. Así también nos gustaría saber cómo fueron sus inicios. Mire, conociendo el Evangelio del Señor. Correcto. Ya entrando, ¿verdad? Lo que es el objetivo del programa, ¿verdad? Amén. Como el pastor lo había mencionado, como usted lo está escuchando, como usted nos está viendo, ¿verdad? El pastor ha exportado pura calidad nada más. 100%. Pura calidad que está activa. Gente con propósito, ¿verdad? Amén. Con una enseñanza increíble, ¿verdad? Y que también los pastores que nos pueden estar viendo, que de otros ministerios, que la gente que se ha ido de Puerto Cortés, ¿verdad?, hacia otra nación, sabe la calidad de cristiano, de hijo, de discípulo que se ha exportado de esta tierra, ¿verdad? De Puerto Cortés, Honduras, ¿verdad? De la cosecha de Cortés. Ha sido excelente gente, ¿verdad? Y en todas partes del mundo se ha regado, ¿verdad?, lo que es la semilla,
de esta casa, ¿verdad? Y no queremos que llevan perderla, bien la visión. ¿verdad? Esa visión que no sé, nadie se la puede quitar ni la circunstancia, pero siempre hay un pero. El dilema es que para poder preparar a esa gente, para poder enseñarle, no es fácil. Entonces lo que queremos es, no que nos mencione el nombre de verdad, quiénes fueron ovejas y quiénes fueron cabras, sino que nos cuente cómo ha sido la vida del pastor Minor Terreros. Así El es. antes, el después y parte del proceso a lo que es el pastoreo, ¿verdad? Y poder exportar prácticamente solo cristianos de primera. Solo Calidad. De nivel. El nivel. De nivel. ¿Verdad? Nombre completo, pastor, para todo aquel que no lo conoce, ¿verdad? Bueno, mi nombre es Minor Leonel Terreros Chávez. Amén. Minor Leonel Terreros Chávez. Nacido. Nacido acá, originario 0506. 0506, el 25 de mayo de 1900. Ahí nomás. Ahí, Ahí nomás. 1900. Solo es el 25 de mayo, o sea que ya va a ser que para todo lo que el 25 de mayo. Todo el que quiera mandar su regalo, ¿verdad? El pastor está dispuesto para recibirlo. Apunte el nombre completo, apunte la bendición, lo que usted quiera. ¿Verdad? Él está amplio para recibir lo que usted... Las bendiciones. Las bendiciones, ¿verdad? Bueno, queremos comenzar de acuerdo a lo que pues ustedes han indagado al principio. Yo creo que, bueno, primeramente yo doy gracias a Dios porque estamos donde estamos por la gracia y la misericordia. Amén. Así es. Lógicamente, para llegar hasta acá, el camino ha sido largo. Ha sido un camino largo, pero ha sido un camino de aprendizaje, un camino de mucha enseñanza para nosotros, como matrimonio, como familia, ¿verdad? Recordemos que el pastorear no es solamente predicar. Predicar, correcto. Yo leí hace un tiempo, me invitaron a compartirle a unos pastores aquí en Omoa. Entonces yo decía, Señor, ¿qué hablo? Y me encontré por ahí, por ejemplo, las actividades que hace un pastor. Correcto. Entonces decía ahí, consejero, predicador, doctor, Psicólogo. taxista, psicólogo, no, porque De todo. De todo. ¿verdad? Y niñero. Había una lista como de 20. 1000 profesiones. No, le estoy diciendo. O sea, que realmente este trabajo, esta vocación que realmente Dios nos ha asignado, Dios sabe por qué la asigna. Amén. Pero bueno, ¿cómo llegamos hasta acá? Sería bueno saber. Correcto, eso es lo ¿De dónde venimos? ¿De dónde Dios, verdad? ¿Y a dónde Dios nos ha sacado? Bueno, nosotros somos, como dijimos anteriormente, somos originarios de Puerto Cortés. Y para muchos que nos conocen, quizás el apellido podría ser una gran referencia para hacerse una pauta realmente ¿De dónde? de dónde venimos. Amén. Así es. De dónde venimos. Y para los que no, pues nosotros, antes de venir a los pies de Cristo, nuestra actividad era el narcotráfico. Estuvimos involucrados ahí por un espacio de 10 años, ¿verdad? Donde pues pudimos conocer en sí todo este movimiento, todo este estilo de vida, Correcto. ¿verdad? Que se obtiene, pero también pudimos conocer ahí los contras. Porque generalmente cuando alguien se hace la idea en cuanto a esta actividad, se le viene como Ricky Ricón, ¿verdad? El millonario. Miraba usted el perrito de Ricky Ricón y se le ponían los dólares ahí, ¿verdad? Entonces, pero realmente es una actividad que para mí particularmente la única ganancia que me dejó es que llegué a un extremo donde ya no podía por sí solo. Llegué a un extremo donde bueno, mi esposa, como todos, nuestra familia, involucrado en todo esto, tuvimos problemas con la justicia, ¿verdad? Como normalmente terminan esas historias, termina en la cárcel o termina en el cementerio, o termina en el hospital. Sí. Entonces, y todas estas cosas llegaron a un punto donde nos hizo, a mí particularmente, me hizo reflexionar. ¿A dónde yo reflexioné? En la cárcel. Eso le quería hacer la pregunta, ¿verdad? ¿En qué punto de su vida usted dice, necesito de Dios? Necesito de Dios. Porque como usted lo estaba mencionando,
en el momento que andamos lastimosamente libre albedrío, ¿verdad? Andamos como queremos, ¿verdad? Andamos sueltos, como dicen. Sueltos en el mundial. Es bien complicado reconocer que existe un Dios y que necesitamos de Dios. Amén. ¿Verdad? Cuando no tenemos problemas económicos, cuando no... todo está color de rosa, como dice. Y que al final, al cabo, la gente busca la felicidad, lo que es el dinero, ¿verdad? Sí. Y dice, si tengo dinero, pues tengo todo. Sí. Y es un grave error porque se ha visto muchos casos de millonarios, cantantes, actores, que al final dicen, tengo todo, pero lo que necesito siente el no lo vacío. tengo. Si es que el dinero le cubre a usted algunas necesidades. Correcto. El dinero le cubre a usted la necesidad de vestir bien, de vivir bien. De gusto. De gustos. Pero es algo que usted, cuando usted lo mira, es algo que le cubre necesidades externas. Sí. Pero es algo que le cubre, correcto, se le cubre alimentación, le cubre todas las necesidades que usted quiera. Pero realmente en el interior del hombre hay una necesidad que no se la va a cubrir el dinero. Es más, el dinero le complica cuando usted obtiene, por ejemplo, dinero fácil y rápido. El dinero le complica a usted a veces y le pierde su identidad. Sí, somos otra persona. Muy cierto. Somos otra persona, o sea, tenemos otros pensamientos ya. Estamos, por ejemplo, aquí por decirlo, yo a veces lo manejo algunas prédicas y yo digo así. Si usted me preguntara a mí, si me hubieran preguntado en el año 2001, 2002, cómo me miraba yo en el 2024, entonces yo les digo, bueno, me miro con 5 mujeres, 4 casas y 5 carros. Entonces me dijo mi esposa, será con 4 porque yo me hubiera ido. Entonces, porque hasta la visión que Dios ha establecido para uno se pierde, porque el afán, el engaño, las riquezas, a usted cuando se posiciona, lo nubla, ¿verdad? Y usted no puede ver realmente una realidad, todo es un espejismo, que al final todo esto lo conlleva a usted al precipicio, no solamente a usted. Esto conduce a su familia, conduce a sus hijos. Y lo más trágico de esto es que usted ata sus generaciones a esto. Sí, por ejemplo, nosotros, yo soy la segunda generación, por ejemplo, que estábamos en esto. Luego ya venía la cadena. Entonces, esto veníamos en una descendencia. Entonces, todas estas cosas realmente, a veces uno se pone a pensar, ¿verdad? Uno se pone a pensar, ¿cómo perdió uno el tiempo? Sí. Hoy hablábamos con el pastor Omar que vino, hablaba un poco en el río, la experiencia, por ejemplo, de mi esposa cuando estuvo en la cárcel, nuestra, la de mi papá, la de mi hermano, la de mi primo, la de mi tío. Toda la familia. La cárcel aquí era como el domicilio. O sea, yo por un momento me preguntaron, deme su dirección, por nada digo, Primera Avenida, atrás del Sagrado Corazón. El presidio. Entonces, ¿me entiende? Porque nos acostumbramos tanto a ellos, si no estaba uno, estaba otro. Sí. Y ya nos conocían. Entonces, pero al final uno dice realmente cuán equivocados estamos. Entonces nuestra vida fue incursionando en los principios así, ¿verdad? Nosotros viajábamos a Estados Unidos, teníamos viajes, teníamos todo. Hoy por hoy, pues aquí públicamente yo no puedo entrar a Estados Unidos. Hoy por hoy yo no puedo entrar a Estados Unidos, ¿verdad? Porque, por lo mismo. Por las malas acciones. Por las malas acciones. Ahora tenemos que hacer un proceso ahí de perdón y luego volver a hacer una solicitud. Pero bueno, yo creo que todas esas cosas al final cuando uno se va a la Biblia, se encuentra, por ejemplo, en Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien. Ayudan para bien, obran para bien, pero aquí hay una parte que dice así, esto es, a aquellos a los que conforme a mi propósito son llamados. Entonces dice uno, bueno, estoy acá, pero tuve que haber vivido esto. Sí. Así es. O sea, el pasado, a veces usted lo recuerda, no con la intención de volver allá, sino para reflexionar saber de dónde Dios lo ha sacado. Correcto. Cómo también Dios nos ha guardado de muerte, de accidente, de un sinnúmero de cosas que conllevan esta actividad. Y entonces uno dice, realmente yo tuve que haber vivido ahí. Uno dice, gracias Señor porque me permitiste llegar a un punto donde las fuerzas se acabaron, el dinero se acabó, los recursos se acabaron. Por ejemplo, yo estaba, en la cárcel y llegaron los de la cosecha. Llegaron a predicar. Y yo me acuerdo que a mí me llamaron y yo no quería ir. Entonces dije yo, ¿a qué voy a ir? Yo aquí no ocupo un pastor, yo ocupo aquí abogados.
Ahora me doy cuenta de lo que la Biblia dice. Que el abogado El abogado. lo estaba llamando. Ahora me doy cuenta que el abogado por excelencia. Entonces, y yo recuerdo que yo pasé al llamado que hicieron esa vez ahí, porque mi esposa estaba ahí, entonces yo pasé, me senté. Y entonces, quizás ahí yo hice mi primera oración de fe. Entonces, a mí me profetizaron y me dijeron, el Señor te va a sacar de acá. Vas a salir de acá para que testifiques de mí. Entonces ahí se manejaba como risa que cuando alguien decía, ya voy a salir, entonces decían todos, ¿será por Canal 6? Por la televisión. ¿Será por la televisión? Entonces, esa palabra, dije yo, a mí hubo una revolución en mí porque, claro, porque estábamos involucrados en una actividad ilícita. Y luego vienen y me declaran una palabra que yo voy a servir a Dios. Ese día, Jorge y Jafet, por la noche, yo entré a la Bartolina, donde yo estaba, por cierto, de la número 7. El número perfecto. Ahí estaba en la Bartolina 7, estaba ahí en mi tarima. Y recuerdo que ahí, si ustedes han entrado ahí, ustedes se dan cuenta. Bueno, de visita, ¿va? De visita, no de huésped. Entonces usted entra ahí, te mira que está en la Bartolina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no sé si habrá más. Y ahí están las tarimas, que son como camarotes, y ustedes le asignan una. Entonces todas esas tienen unas cortinitas, y usted cuando va a dormir, pues la cierra. La cierra. Y yo recuerdo que esa misma noche, yo, después que recibí una palabra, yo llegué y me postré, y esta fue mi oración. La oración más corta quizás que alguien pudo haber hecho, pero esto fue lo que yo le dije al Señor. Puede ser condicionada, puede ser, pero yo le dije, Señor, si me sacas te sirvo. Directo. Así, si tú me sacas de acá, yo te sirvo. Pastor, pero en ese momento, ¿verdad? Y nos gustaría tal vez que usted nos pudiera expresar ese sentimiento, de esa necesidad de decir, o sea, he hecho de todo. El dinero lo he tenido el que quisiera, por maletas, las cantidades que quisiera, rápidamente, a montones, y llegar a reconocer que en realidad necesito de alguien que no lo puedo ver. Claro, así es. Pero que sí puedo creer que puede hacer la obra. Porque en ese momento, ¿verdad? Hay gente que dice, muy bonito es salir de una enfermedad y servirle a Dios. Sí. Muy bonito es decir, Dios me sanó, Dios me liberó. Pero ya llegar a una capacidad de lo que es parte de su testimonio, ¿verdad? Y que toda la gente que tal vez lo puede conocer sabe el rango y el nivel de que se manejaba Minor Terrero y la familia Terrero en ese tiempo, que lastimosamente no necesitaba de nada, ¿verdad? Lastimosamente lo no material necesitaba materialmente no necesitaba nada, y decir, yo no necesito de Dios, como usted lo había mencionado ahora mismo. Hizo el llamado y todo, y dice, ¿para qué yo quiero? Sin saber que el propósito de Dios, y saber que tal vez las personas que nos estén viendo, tal vez no puede estar pasando el mismo propósito o el mismo caminar suyo y decir, no, porque yo también estoy haciendo lo mismo. Pero sí saber el punto en cual reconocer y decir, ahora es que yo necesito de Dios. Estos son, usted sabe que uno siempre dice, me pasa esto. Ponemos todas las palabras, toda la necesidad de decir, ahora es que Dios entra. Había momentos donde nosotros salíamos, por ejemplo, con mi esposa, salíamos al parque. Y daba que, no la casualidad, sino pues ya Dios mismo. El propósito de Dios. El propósito donde nosotros estábamos, nos ocurrió 1, 2 o 3 veces. De noche, salíamos ahí, nos estábamos en la moto y íbamos. Y hoy no veo yo, pero en ese entonces sucedía. Estábamos sentados en algún lugar y llegaban 3 de alguna iglesia que andaban evangelizando y iban de nosotros. ¿Qué decíamos? Bueno, yo. No. Ahorita no estoy listo, no estoy preparado. ¿Por qué se pudiese ser la razón de muchos, lo que usted manejaba hace un momento, por el cual no reconocemos la necesidad? Porque a lo mejor estamos bien económicamente. Sí. Creemos que no tenemos necesidades. Así es. Creemos que no tenemos necesidades. Pero llega un punto donde llegamos a un extremo. Okay. Por ejemplo, ¿por qué mucha gente rechaza el evangelio? ¿Por qué mucha gente no toma la decisión de
de venir a Cristo. O porque mucha gente dice, no necesito de Dios. Sí. Simplemente. O en el caso más extremo, no creo en Dios. Sí. Que hoy en día estamos viviendo mucho eso. Estamos viviendo eso, ¿por qué? Porque el sistema, por ejemplo, el sistema le presenta a usted miles de recursos. Sí. Como usted pueda sentirse bien. El asunto es cuando usted llega al punto crítico, donde Dios permite que usted llegue. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que anhela? ¿Cuál es el anhelo del corazón de Dios? Si no es que su creación, aquel que hizo, le reconozca. Pablo dijo, porque para alabanza de su nombre fuimos creados. Amén. O sea, entender estas cosas realmente en ese momento no se cruzaban con nuestra mente. Entonces llega el punto, Jafet y Jorge, llega el punto donde ya hemos vivido muchas cosas, allanamientos, cateos, cárceles, y faltaba el punto cuando mi esposa había estado en la cárcel, mi papá, mi hermano, y en sí pues parte de la familia. En algún momento todos estuvimos con juicios judiciales. Algunos cayeron presos, otros no. Algunos pues se solucionó fuera, pero los que estuvimos ahí, ¿verdad? Tuvimos la dicha, digo yo, y la bendición de llegar ahí. De llegar ahí. ¿Por qué? Si hay algo que en la vida tiene que valorarse, es la libertad. Correcto. Eso, la libertad no tiene precio. ¿Cuántos sueños, usted sabe cuántos sueños, cuántos proyectos de jóvenes puede ser? Sí. Aún de gente adulta, se quedaron en sueños, se quedaron en proyectos, porque estuvieron recluidos en un lugar donde no les permitió soñar. Sí. Así es. En una cárcel, las pláticas ahí son muy pocas las que construyen. ¿Por qué? Porque usted está rodeado de gente con diferentes tipos de problemas. Asesinos, drogadictos, ladrones, gente que se maneja en maras. Entonces, es como cuando en San Juan dice la Biblia, por ejemplo, que habían ahí una multitud de enfermos en el pórtico, ahí, en el estanque, estaba ahí, había de Betesda, había una multitud ahí. Dice que pasaba el sacerdote, pasaba el levita, y de lejos la miraban. ¿Por qué pasaban así? ¿Por qué no se atrevían a ir a ese lugar? Porque imagínense la plática de un cojo. Imagínense la plática de un ciego. Imagínense la plática de un leproso. Imagínense la plática de un sordo, por ejemplo. ¿Qué esperaban ellos ahí? Bueno, dice la Biblia que de tiempo en tiempo un ángel descendía, el agua se agitaba y el primero que llegaba al estanque, ese quedaba sano. Entonces, ¿cuál era la plática de ellos? ¿Usted cree que había una plática futurista? ¿Usted piensa que había una plática ahí de proyectos que voy a emprender, voy a hacer, voy a estudiar, voy a hacer esto? No, ¿por qué? Porque la circunstancia actual no le permitía llegar hasta ese nivel. Sí, es el ambiente el que estaba. Entonces, eso es lo que hay en una cárcel. Y fue ahí donde valoré, por ejemplo, yo siempre fui de familia. Y aguantando, pero de familia, ¿verdad? Entonces, bueno, soy feliz. Lo bueno es que comprende que es por su bien. Es por mi bien. Mejor tranquilito y mejor calmadito. Calmadito. Entonces, pero ahí se valoran. Yo ahí valoré, honestamente, Jafet y Jorge, yo valoré dos cosas. Número uno, cuando mi esposa llegaba a visitarme. Ella estaba embarazada de Loani. Llegaba y se iba. Cuando se iba era el problema. Ahí era el dolor. Sí, claro, porque uno dice, ¿qué necesidad? Sí. ¿A dónde me encuentro? ¿Dónde estoy? Eso es lo terrible, va. ¿Cómo llegué hasta acá? ¿Por qué? Sí. Que es lo último que me imaginaba estar aquí. Era lo último. Sí. Pero fíjese que llegar ahí, para mí fue el lugar tope, fue el punto extremo donde le lleva a usted a reflexionar. Así es. Poco reflexionaba yo que algo me podía pasar o que le podía pasar a mi familia. Muy poco reflexionaba en eso, más hacer y hacer. Sí. Pero todo eso conllevó pleitos, problemas, enemistades, tantas cosas que después tocó que restaurar. Entonces es ahí donde yo recibo mensajes de salvación. Es ahí donde escucho un mensaje donde se me dice y me declaran después que voy a salir.
Y fue la oración que yo hice. O sea que Minor Terreros, en aquella celda número 7, ¿verdad? Hincado en esa Bartolina, en esa cama de cemento, reconoció todos estos puntos y dijo, ¿dónde estoy? ¿Dónde me encuentro? Me imagino que poniéndonos a analizar y pensar, me imagino a usted, pastor, viendo para los lados, viendo que no hay futuro, ¿verdad? Porque yo creo que cuando tenemos el propósito de Dios, ¿verdad? Todos nacemos con el propósito de Dios. Amén. Pero cuando ya tenemos unos llamados tan increíbles de parte de Dios que pueda venir mar, viento, lo que pueda venir, no se puede quitar ese propósito de parte de Dios, ¿verdad? Dios hace como tiene que hacer para poder hacer lo que va a hacer con nosotros. Entonces, me imagino usted con muchas visión, con muchos emprendimientos y decir... Usted siente que ahí se le acaba la vida. Ahí, es terrible eso. Sí, porque la condición suya es igual a los demás ahí. Ahí lo que... De ahí ya no hay privilegio. Ahí no hay privilegio. No, ahí usted duerme a la par de, por ejemplo, por la par de un asesino, puede dormir a la par de un violador, usted puede dormir a la par de otro narco, usted puede dormir a la par de un ladrón. O sea, ahí de cualquiera. Ahí usted está en medio como todos. Como todos. Entonces ahí usted valora y dice, pues, ¿qué hago acá? Ahí no era el fuerte, ahí no era el bravo de la calle. No era el papichulo allá afuera. Pues. Entonces, a mí particularmente el pasar por ahí me marcó en cuanto a la reflexión, en cuanto a hacerse un autoanálisis, uno a dónde puede llevar la irresponsabilidad o la rebelión, sí, ¿verdad? De una persona en cuanto a Dios. Correcto. Pastor, antes que siga avanzando, antes de todo eso, usted en algún momento tal vez después analizó o pensaba y tal vez en ese momento decir, Dios me está llamando. Pues sabemos que Dios siempre nos toca la puerta, sí, y está ahí. Está tocando, sí. Hijo, ven. Y muchas veces nosotros no queremos hacer el caso. Sí. Hasta que llegamos hasta ese punto. Hay gente que reconoce decir, Dios me estuvo hablando, ¿verdad? Como hemos visto mucho en las redes, ¿verdad? Y también en cuentos y eso, o gente que predica que dice que hay una persona que le pide a Dios, sálvame de esta inundación. Sálvame. Y le mando, ¿verdad? Una lancha y no me voy a ir hasta que venga Dios. Y le manda otra y otra. Y hasta que al final que se termina ahogando. O dice aquel Señor, mándame una señal. Y tiene la señal de alto aquí tirada en la cabeza. Sí, y así nos pasa, así nos sucede. Y es tan lamentable prácticamente pasarnos los altos, pasarnos las señalizaciones y después decir, Dios me estaba llamando. Sí, hay algo, Jorge, Yafet, que con el tiempo usted lo logra entender. Porque yo prácticamente no tenía... El conocimiento de Dios era prácticamente cero, porque yo nunca había asistido a una iglesia. Cuando niño iba a una iglesia ahí, pero creía en Dios. Ya, sí. Entonces yo no sabía, por ejemplo, lo que significaba propósito, lo que significaba el plan, el llamamiento, lo que significaba un destino, por ejemplo, o ser un predestinado. Entonces, en el correr, al principio algunas cosas se hacen tiene que ser Dios, tiene que ser el Espíritu Santo que se lo pone a usted, aunque usted no tenga el conocimiento. Sí. Pero ya cuando usted entra en ese círculo ya donde Dios dijo, por ejemplo, hasta aquí se acabó esta vida y ahora comienza a hacer esto, entonces comienza uno una vida de aprendizaje en cuanto a lo espiritual. Hay cosas que usted las va a ir aprendiendo porque usted los está leyendo. Hay otras que la experiencia misma que usted está viviendo le va enseñando. Y hay otras que personalmente con el Espíritu Santo usted las va a tener. Entonces ahí es cuando uno comienza a entender algunas cosas que quizás uno las obedeció, tal vez no por conocerlas, pero el Espíritu Santo hizo hacerlo y hacerlo. Correcto. Entonces ahí pues ahora, más después yo me di cuenta, por ejemplo, realmente que estábamos en la línea. En la línea. Predestinados. Estamos predestinados. Una persona predestinada, ¿quién es? Es aquella que Dios ya le preparó su destino. Sí. Así es. Que ese ya está apuntado. Ese ya está. Y a veces por muy rebeldes que seamos, muy desobedientes que seamos, ¿verdad? Pero cuando Dios ha puesto su mirada en usted para un propósito en esta tierra, ¿verdad? Dios lo va a preservar. Por eso es que a veces uno analiza y digo, por ejemplo, yo tuve accidentes de vehículos. Yo me accidenté 2 veces en esa carretera de San Pedro Sula, en una avenida, en otra iba. Yo volqué
Y cuando yo volqué, yo me acuerdo que... Abrió la puerta y para afuera. Espérese, no. Di vuelta, y escuchaba yo. Y lo primero que venía a mí era mi esposa. ¿Va? Ay, lo están viendo. Mire que soy feliz. Entonces venía así mis hijos. Y el carro quedó con las llantas para arriba. En ese momento estaba lloviendo fuerte. Se bajó, mucha gente paró. ¿Y sabe qué decía? Decía uno al otro: saquémoslo. Decía uno, no. Esperemos que venga el forense. Yo estoy vivo acá adentro. Y yo grito: sáquenme de aquí. Está vivo, hay que sacarlo. O sea, ¿por qué dice la Biblia? Dice la Biblia que Dios libra a los que están en peligro de muerte. Él salva a los que están en peligro de muerte. Entonces uno entiende y dice: ¿por qué me salvó Dios? Es que aquí quiero abonar un poco a lo que usted decía hace poquito. Porque es aquí donde uno dice: realmente tiene que ser Dios. Ahora, ¿qué pasa si yo desobedezco o no atenciono el por qué Dios me libró? Sí. El por qué no morí en atentados. Porque un día la policía disparaba contra el carro y yo lo escuchaba que los disparos pegaban y salíamos ilesos. ¿Por qué entendía todas esas cosas? Entonces, si yo vengo y desestimo eso, por ejemplo, no, qué suerte la mía. Sí. O qué puntería más mala la de estos policías. Sí, es correcto. O cuando me volqué, pero qué buen carro andaba que me pudo proteger. Si el techo quedó aquí y yo quedé metido así. De lado. O sea, la razón le va a decir eso a usted, a aquella persona que dice: bueno, tengo suerte. Tuvo suerte. Pero yo digo: no es suerte, es Dios. El propósito. Entonces, el propósito. Cuando usted entiende eso, entonces usted lo pone por obra. ¿Qué es lo que hace entonces? Bueno, vamos a obedecer. Vamos a hacer lo que, según el proceso vaya avanzando, lo que Dios nos esté poniendo. Entonces usted va caminando en ese proceso, ¿verdad? Nosotros incursionamos, por ejemplo, desde el año 2002, porque yo desde que vine acá, estuve 8 meses fuera, 9 meses, y cuando vine con todo. De hecho, yo digo que soy el pastor de la cosecha más raro. Porque yo jamás fui a un grupo familiar. Fui una vez y no volví. Y de repente fui líder de grupo. Sí, porque por las circunstancias que se dieron así. Sí. Se dieron así. Entonces, comenzamos nosotros ahí. Comencé a aprender algunas cosas. Hasta el día de hoy desconocemos mucho y conocemos otras. Y ahí vamos. Sí. ¿En algún momento pensó llegar a ser pastor? No le dije cómo me miraba a esta fecha, pues. Con 5 mujeres, 4 casas y 5 carros. Pero cuando usted vaya, en aquella, podemos decir, en aquella Bartolina, usted dijo: si Dios me sacas, te sirvo. Mucha gente hace esas promesas cuando están así ahorcados. Exacto. Y luego se les olvida. Después se olvida. Y eso que es un algo extremo. Hay gente que con una enfermedad, si me libras de esta gripe, te sirvo. Esta gripe. O si me ayudas con este esposo, con esta esposa, te sirvo. Y al momento, ¿verdad? Es bien complicado. Y fíjate que, hablando de eso, pastor, es bien lamentable promesas sin cumplimiento, ¿verdad? De parte de nosotros hacia Dios. Es que la Biblia dice: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla. Mejor es que no prometas y no cumplas, que prometas y no cumplas. Entonces, Señor, ¿acaso se agradará a Dios de su injusticia? Todo aquel que te viene. Que tuvo una promesa. Mejor vaya a cumplirla. Levante la mano ahí, levante la mano. Por eso cuando yo miro a Douglas, yo miro. Está tranquilo, pues ya cumplió la promesa. Ya cumplió la promesa, Douglas, cumplió la promesa, sí. Entonces pasa así, ¿verdad? Y yo realmente cuando sale, yo le dije a Dios: si me sacas de aquí, te sirvo. Y yo salí el 28 de junio del año 2002. Yo salí un viernes 28 de junio. ¿Sabe qué hice ese viernes cuando salí? Porque fui a juicio. Estuve en juicio. ¿Sabe qué hice? Directo. Salí a las 4:30 del juzgado. Me prestaron un carro porque me habían llevado todos los carros, la moto y todo. Conseguí un carro prestado, salí del presidio, llegué a mi casa, me bañé, me cambié y me vine para la iglesia. Ya estaba decidido. Sin pensarlo. Es que yo no tenía opciones. Ya se habían acabado las opciones. Yo no tenía opciones. Me di cuenta cuán débil soy. O sea,
me di cuenta que cuán expuesto puede estar una persona al fracaso cuando piensa que está en el éxito. Sí. Así es. Cuando piensa que lo tiene todo, que nadie le puede decir nada, que compro lo que quiero, hago esto, hago lo otro. Y que todo lo soluciono. De la noche a la mañana, Jorge, la vida le puede cambiar a alguien así. Y no solamente, por ejemplo, los que están en una actividad, un caso similar, sino En cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia, porque al final todos sin Dios no somos nada. Sí. Así es. Entonces ahí vino el momento donde venimos acá, aceptamos al Señor, quebrantó el Espíritu Santo ahí. Me mandaron a un retiro, ¿verdad? O bajo te vas, vamos, voy a ir. Ando a la buena. Hacia la buena. A la buena cualquiera. Sí, me agarré mi maletita y me fui. Entonces ahí tuve una experiencia yo sobrenatural con el Espíritu Santo. Hoy casualmente lo platicábamos con el pastor Omar. Hablamos un poco con mi esposa sobre eso y tuve una experiencia. Y de ahí mi vida pues ha ido, y la nuestra ha ido aprendiendo cada día hasta que un día, ¿verdad? Entramos por los procesos de discipulado en la iglesia, comenzamos a servir poniendo sillas, trapeando la iglesia, barriendo, sacando agua. Sacando agua. Baños, servicios. Servicios, colocación de sillas. No el altar. De todo. No el altar. El altar no todavía. El altar no todavía. No, es que como sale aquí el chinito en Facebook y sale con una sacando agua. Yo pensé, dice que cuando quería servir el pastor me iba a dar el micrófono. Entonces, comenzamos por ahí. Comenzamos ahí sirviendo. Yo recuerdo que cuando estaban poniendo una cerámica que había ahí, yo vine a fraguar. ¿Qué sabía yo de eso? ¿Cuándo? No, yo no sabía nada de eso de fraguar. Pregunté cómo es, pero yo estaba con el primer amor. O sea, un agradecimiento porque me sentía en paz, me sentía libre, el ánimo me había vuelto por todas las cosas que ha pasado. Un proceso difícil, ¿verdad? Proceso difícil. Tuve 8 meses viviendo en San Pedro Sula, andar huyendo. Pastor, es terrible que el hombre, yo siempre digo que el hombre pegue con Dios. No que encuentre a Dios, que pegue con Dios es lo más terrible. Porque cuando no queremos, vamos a pegar. Dice alguien que hay gente que se pone los guantes para pelear con Dios. A ver cómo lo esquivo. ¿Quién le va a ganar a Dios? No, nadie. Si sin mover un puño nos tumba. Sí, hombre. Mire, pastor, que eso es lo que le quería decir. Es terrible ver cómo uno llega al extremo de pegar con Dios. No encontrarse a Dios. Porque cuando encuentra a Dios es cuando usted solito viene. Y usted dice, no, yo ahora voy a cambiar. Dejo las malas palabras, las malas conversaciones, las cosas que no me edifican. Y me convierto en cristiano. Pero llegar a pegar con Dios. Sí, el golpe es bien duro. Es duro, ¿verdad? Yo me recuerdo, ¿verdad? Porque yo lo conozco desde niño, ¿verdad? Y me acuerdo, y a todas las personas que nos pueden estar viendo, vi todo más o menos el proceso, ¿verdad? De lo que fue usted, ¿verdad? Su familia, sus hijos, ¿verdad? Y ver un Minor Terreros en una camioneta del año, sí, con todos los lujos y lleno de podemos decir, de cipotes dispuestos a hacer, sí, lo que usted quisiera. Y yo me acuerdo de eso y vaya, es algo impresionante. Por eso le decía a Jafet, es algo digno de admirar. Así porque es. Cuando está bien, cuando alguien le dice, no, porque yo salí de aquí y salí de esto, pero ver el proceso, ver el caminar, ver en realidad que existe un Dios, ¿verdad? No es que Dios me libertó de una gripe y ahora soy evangelista y predico, sí, sino ver el hombre que tal vez, podemos decir, en Puerto Cortés era, sí, el más temible, el más, podemos decir, que todo lo podía tener. Ver a un hombre, como usted dijo, fraguar en una iglesia, sí, limpiar, sí, eso me tocó. Dar lo que tenía para la gente. Yo me acuerdo, pastor, que cuando vivía en Chameleconcito, me acuerdo que era de su bolsillo, sí, prácticamente, ese amor por las almas. No sé si usted se va a esos tiempos a recordar, ahorita que estamos hablando, cómo se movía toda la gente de Chameleconcito, del área donde usted vivía, que de convertir en ser temible, en convertirse en ser una persona amada, sí, en resolver las necesidades de las personas, en convertirse en ese amor de las personas. En un instrumento del Señor. En un instrumento del Señor y decir, ya ahora ya no le hago daño, o tal vez no puedo hacerle daño a alguna persona.
ahora me convierto en cumplir las necesidades. Es que de una u otra manera usted se siente en deuda, ¿verdad? A mí siempre me llama el pastor Henry. Siempre tengo mucha conversación con él y siempre que me llama me dice, donde fuiste maldición, serás bendición. Esa frase la maneja él. Yo creo que no solo a mí me la maneja. Donde fuiste maldición, serás bendición. Entonces uno se siente en deuda. Entonces aquí es donde viene la palabra restitución. Usted restituir el agravio. Sí. ¿Verdad? Es parte del arrepentimiento, de la conversión. Es parte de los frutos cuando usted está cambiando. Correcto. Entonces uno dice, bueno, yo hice daño acá a jóvenes, hombres, a mujeres, familias. Entonces voy a tratar de enmendar el daño. Entonces por eso es que andábamos ahí con ese montón de cipotes ahí. Bueno, de hecho, nosotros estamos en Chameleconcito. Bueno, solo Erling tenía ahí como 70 jóvenes. Sí, yo me acuerdo que era un movimiento terrible. Como decíamos, terrible, bélico. Terrible. No. Porque, ¿qué es lo que pasa? Entonces andamos nosotros encendidos, ¿va? Vigilias, ayunos, salíamos también a hacer labor social, ayunábamos. Y en ese tiempo, pastor, que ese sector era caliente. Hombre, usted ya sabe, pues, quienes estaban ahí. Era calientísimo y ver la mano de Dios y el amor por Dios, ¿verdad? Porque lastimosamente, como estamos hablando, cuando uno está ahorcado, uno dice, le doy lo que sea a Dios. Sí. Pero cuando ya sale. Cuando ya sale y cuando ya cumplir lo que... Cuando usted se da cuenta, Jorge y Jafet, cuando hay un punto donde usted se da cuenta de que usted no es nada sin Dios. Que lo que Dios le da a usted no solamente es para usted. Usted tiene que compartir en la obra, con el necesitado. Entonces nosotros hacíamos todo eso. Pues algo ya que viene a causa del agradecimiento. Sí, porque no era fácil, nosotros a veces teníamos también necesidades, pero siempre Dios nos proveyó. Sí. De hecho, yo renuncié, teníamos unos buses con mi esposa en Jutul, teníamos 4 buses, ¿verdad? Y sabe qué terminamos un día. Bueno, lo hice yo, no lo vas a hacer. No solo que Dios se lo diga, hágalo. Sí. Pero nosotros dijimos con mi esposa, vamos a vender esos buses. Yo no quiero ya más. Oiga bien, eso fue de todo lo que le contamos de la cárcel, eso fue 2 años después. Seguidito. 2 años después, o sea, fue un proceso acelerado. Nosotros dijimos, vamos de esos buses y vamos a trabajar a tiempo completo con los jóvenes. Pero es que yo andaba en aquella Sierra Blanca como con 70 jóvenes en la página. Yo me acuerdo de eso. Hacíamos esto, hacíamos lo otro. Había una activación aquí. La iglesia, me acuerdo yo, había un movimiento de jóvenes. Se sentía una fuerza en la iglesia porque los jóvenes, dice la Biblia que la gloria de los jóvenes es su fuerza. Entonces había una fuerza, ¿verdad?, con los jóvenes y eso refrescaba el ministerio. Sí. Refrescaba el ministerio en gran manera. Entonces nos tocó trabajar con jóvenes, trabajamos también en sector, en zonas. Todo. Pastores, en ese proceso, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad?, que viene, ¿verdad?, como estamos hablando, de algo fuerte. De ser el que digo y se hace lo que yo digo. Sí. ¿Verdad? Solo yo decía, hago lo que dice mi mujer. Porque mire que en aquel tiempo también y ahora. También. Ahí déjelo. Ahí no he cambiado nada. No la libertad. Ahí no me ha libertado. Igual que me deje así mejor. Pues, pastor, ¿en algún momento sintió deshacer la promesa? ¿En qué punto? De que alguien pues usted sabe, siempre el enemigo usa cualquiera, ¿verdad? Y que le diga o lo regañe, ¿verdad? Porque siempre vemos cristianos que regañamos, ¿verdad? Y sabemos que no es tal vez la persona, sino el enemigo que lo utiliza a uno para poder acabar con el propósito. Me imagino, tal vez le sucedió en algún momento que alguien le haya llamado la atención o algo y usted decir, ya esto por aquí no me está gustando. Directamente uno no dice, por ejemplo, no, ya no quiero esto. Pero hay gente, bomberos del evangelio. Recordemos que dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne y sangre, por ejemplo, pero si Dios usa, lógicamente, si el Espíritu Santo usa cuerpos, el diablo también. Amén. Correcto. Entonces, hubieron bomberos del evangelio en ese por ejemplo, recién llegado yo acá, la emoción, el primer amor, le digo, pastor, ¿qué quiere que haga? ¿Quiere que le va a traer gente a La Pita? Entonces yo me fui para La Pita, montando gente en un carro, retrocedí y agarré la bicicleta a un niño. Ay. ¿Para qué? Mire, se revolvió una gente, dijo,
estos de la cosecha, cuando venga el bus acá, voy a tirar clavos para que se punche. Dios mío, ¿qué vine a hacer yo aquí? Digo yo, Padre, por hacer el bien. Posteriormente, vino una mujer acá y me dijo, mire, hermano Maynor, ya no me vuelvo a montar con usted en su carro. Ay, ¿eso por qué? Le digo, porque el Señor me mostró que su carro lo agarraban a tiros. Entonces, si por un lado a mí, por ejemplo, el pastor Alex, que fue uno de los primeros que llegó a la casa, cuando Alex me miró, Alex dijo, hey, yo no lo conocía, pero si yo veo aquí un gran líder de Dios. Entonces, por acá me declaran esto, y por acá me declaran lo otro, entonces, dame en esta iglesia, esta mujer lo que me dice. Se decepciona uno, pastor. Pero es bonito tener la convicción. Por eso es que, y la fortaleza. Por eso es que uno, Jorge, en el Evangelio, bueno, en los inicios siempre habrán estas luchas, ¿verdad? Pero yo dije el otro día, yo prefiero que usted viva con convicción y no con emoción. Sí. Entonces, claro, somos seres emocionales y a usted le alegra, a usted le natural, motiva, natural. A usted le inspira cuando somos seres emocionales, pero poder manejar esas emociones va más allá de eso. Tiene que haber una convicción, sabiendo que usted va a encontrar en el camino adversidad, usted va a encontrar personas que van a ser usadas para que no se cumpla lo que Dios ha establecido en usted. Correcto. Entonces, por ejemplo, si yo atenciono, por ejemplo, allá, no, esta gente de la iglesia, imagine que uno viene y dice, ya no voy a volver a la iglesia. Esta me declara que a mí me van a matar. Ya, esta iglesia, ¿para qué? Y el otro que es un gran líder, ¿en qué me quedo? ¿En medio? Entonces, sí, ahí depende de lo que usted vaya a creer. Visión que tenga. Yo creí lo que dijeron allá, que este es un gran líder. Alex, el pastor Alex. Chaviño. Ah, bueno. Chaviño. Un saludo al pastor Alex Chávez, la pastora Sandra. La pastora Brian, Alexandra. ¿Verdad? No sé si vamos a poder llegar hasta allá. No, ¿por qué no? ¿Verdad? Por el tiempo y eso, pero mire, usted si no lo hacemos en ¿cómo se llama? Vía Zoom. ¿Verdad? Pero vamos mire, a hacer la conexión. Es bonito en vivo, ¿sí? Sí, no, claro, eso es lo primordial, ¿verdad? Ahí vamos a estar. Vamos ya, nos apuntamos. Nos contactamos con ellos, ¿verdad? Y es muy bonito, fíjese, pastor, ¿verdad? Lo que está contando, ¿verdad? Todo el proceso, ¿verdad? Y cuando está ese amor de Dios al principio no hay nada que lo pague. Yo creo que ahí eso no se puede apagar. Ni tiene que dejar usted ni permitir que se lo apague. Que se lo apague, correcto. Yo con los muchachos en el programa, en podcasts anteriores habíamos hablado, ¿verdad? De que es bonito cuando uno empieza y todo, ¿verdad? El fuego de Dios y eso, pero existe también personas que lo puede utilizar cualquiera. Porque viene el proceso. Entonces en el proceso pasa de todo eso. Y eso le queremos decir, por ejemplo, a los que recién comienzan en este andar, ¿verdad? Que vendrán circunstancias que podrán hacer que usted mengue esa actitud que usted quiere estar congregándose contigo. Yo le decía a mi esposa, ¿a la iglesia quieres pasar? Es terrible. Ese es otro punto que es terrible, va, entre la pareja. Sí. Y ahora ella termina pitándome. Ya vámonos. Ahí quieres vivir vos. Entonces, pero es eso, va uno, porque ya, por ejemplo, uno entra a un ambiente, Jorge y Jafet, no tiene ambiente donde esté lo suyo. Sí. Así y fíjense que eso le mencionaba yo a mi esposa, ¿verdad? Que uno se viene a dar en cuenta el llamado de Dios cuando ya está en el papel. Sí. Uno dice, si yo nací para esto. Yo le digo, mi esposa me dice, no, porque vos solo hablas, no paras de hablarte y cuando no te quieres ir de la iglesia. Yo digo, pero es que yo ahora comprendí que yo nací para esto. Claro. Y usted siente que la gente llega hacia usted, que la gente, me pasa esto, ayúdeme con esto, que me pasa aquello, que el otro, que encárguese de esto. Y uno dice, sinceramente no es que yo sea así o que yo sea una persona amable, sino que nací para esto. Claro. El propósito mío fue esto. Y por eso le digo yo, y me gusta siempre recalcar, ¿verdad? En los podcasts, que la persona que en realidad dice, no, que yo quiero ser un pastor, de que yo quiero ser esto, un evangelista, hay que saber muy bien a lo que se va a meter. Bueno, entramos a esa parte ya. Vamos para allá. Okay. Es tan terrible, pastor. Yo por eso cuando usted dice me acuerdo de Douglas. Ese hombre explosionó ya, anda en otro nivel, anda dimensionado. Ok, ya en esta parte, me acuerdo, mi esposa me invitó aquí a una reunión de líderes. Yo no era, pero ni
ni primo de nadie, mucho menos hermano. Estaba ahí en ese, ya habíamos venido a la iglesia, estamos ahí. Y entonces en una reunión de líderes yo me senté, casi en la parte de en medio. Fue algo así, el pastor dijo, pónganse de pie los que quieren ser pastores. Ay, 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 ay. Cuando menos se acuerda, yo volteé a ver a mi alrededor. Al lado. Nadie, solo yo. Solo aquel que venía saliendo de la cárcel. Aquel que lo habían llevado a un retiro. Yo me puse de pie. Y después dije yo, ¿y qué hago aquí yo parado? ¿Quién me paró? Me invitaron a una reunión. Mi esposa. Entonces, desde ahí, dije yo, bueno, para esto fui llamado. Y ahí fuimos trabajando en el ministerio nosotros, al lado del pastor Magno, sirviendo en la iglesia, sirviéndole a ellos como pastores, como padres espirituales. Y comenzamos a descubrir algunos talentos, algunos dones. Los dones, correcto. ¿Verdad? Que el Espíritu los activa. Amén. Comenzamos a servir en los retiros penieles como conferencista, dando testimonio. Comenzamos a ser invitados en algunas iglesias, yo no era pastor. Algo que no pensó nunca. No, entonces era el pastor, fíjense, vaya. Nosotros íbamos, predicábamos, y así fueron nuestros inicios. Entonces llegó el momento, el año 2008, ¿verdad? A raíz de algunas circunstancias, no digo circunstancias, algunos propósitos que Dios permitió. Y fue cuando fuimos ungidos aquí como pastores. Ahora, de ese momento, eso fue el 16 de agosto del año 2008. Nosotros vamos a cumplir ahorita 16 años de ministerio. Sí. De ministerio, pero aquí nacimos espiritualmente. Entonces ya conocíamos el entorno, conocíamos algunas situaciones que era necesario conocer porque caminamos al lado del pastor. Sí. Conocimos necesidades, por ejemplo, los pastores. Inquietudes de los pastores. Los conocimos a través del poder convivir con. Correcto. Y asumimos esa responsabilidad. ¿Sabe qué decía la gente? Bueno, a mí particularmente me decían, me llamaban, hermano Maynor, no tome esa responsabilidad, ese ministerio es una papa caliente. Así me decían. Imagínese. Gente de aquí adentro. Y después que le digan, estoy con usted. Yo si fuera usted, me dice, yo no asumiera esa responsabilidad. Ese ministerio, esa iglesia es una papa caliente. Y mire que yo en mi inocencia, yo decía, miren, si Dios me llamó, Dios me sacará. Ajá. Esa es la convicción. Esa era la convicción. Si Dios me llamó, Él me va a ayudar en cualquier circunstancia. Y así comenzamos con mi esposa del ministerio, ¿verdad? Ya el pastorado. Al principio como niño con juguete nuevo, ¿verdad? Pero luego se viene aquello del pastor. Ajá, ahí es que queremos entrar. Luego se viene el trabajo en sí, ¿verdad? Que hay que hacer, donde usted se da cuenta ahí, por ejemplo, quién está con usted, quién no. Okay, no. Quién capta una visión que usted tiene, de acuerdo a la visión del ministerio. ¿Quién le quiere robar la visión? Y quién quiere matar la visión. Correcto. Sí. Mire que con el pastor Fraser, ¿verdad? En el podcast con él, habíamos mencionado eso, ¿verdad? Anteriormente habíamos tenido un campamento ya años atrás, ¿verdad? Y unos hermanos hicieron lo que eran los zapatos del pastor, ¿verdad? Y le mencionábamos a él, le preguntábamos a él qué él deseaba hacer, ¿verdad? Como profesional, y él mencionaba, creo que era médico o algo así. Y a través del drama, ¿verdad? Se vino a dar cuenta de que él no se había graduado tal vez. Un teológico. Un teológico. No, un profesional tal vez de una profesión. Okay. Pero sí tenía las demás. Como estábamos hablando, ¿verdad? ¿Cómo empezó? Como estaba diciendo usted. Un médico, psicólogo, niñero, de Uber, todo. Taxista, ¿verdad? De todo. Que al final y al cabo es usted. O sea, yo no lo estudié, pero lo estoy ejerciendo. Sí. ¿Verdad? Y hablábamos con él y le decíamos, es terrible tomar eso. Se podría hacer el pastoreo porque yo quiero. Porque cuando yo quiero es por nuestras propias fuerzas. Y cuando es con el propósito de Dios, la puerta que tiene que cerrar se cierra y la puerta que tiene que abrir que se abra. Sí, así es. ¿Verdad? Pero, Pastor Maynor Terreros, como pastor, ¿verdad? Sabemos que, y lo mencionó,
gente que dice no lo hagas, gente que dice que sí lo hagas. En el momento del caminar, en algún momento se ha sentido desilusionado y decir, no era lo que yo pensaba, no era lo que yo me imaginaba, porque, vaya, naturalmente como seres humanos nos decepcionamos, ¿verdad? Y creemos tal vez en amigos, en personas, incluso hasta en la misma familia, y decimos, me fallaste, me sentí que me quedé solo. Y es terrible sentirse en esa posición y decir, no pensé, incluso del menos inesperado decir, me traicionaste. Y eso es lo que lastimosamente hoy en día las personas no saben lo que es la vida de un pastor, ¿verdad? El proceso que pasa ya siendo un pastor, ¿verdad? Me imagino que tal vez en algún momento podía haber aguantado hambre. En algún momento decir, no hay nada en mi casa, y decirle a un hermano, venga, que voy a orar por usted para que Dios lo bendiga. Sí. Y decir, ¿y en mi casa qué hay? No hay nada. Hubo momentos que no tenía para echar combustible en carro, por ejemplo, y andábamos sirviendo. Ajá. Y que venga, y tal vez ahora andaba los 100 lempiras y decía el hermano, ayúdeme, pastor, con algo ahí, y sacarlo a aquellos 100 para poder. ¿Es terrible eso, pastor? ¿Existe alguna experiencia de claro, eso? Sí, yo creo que no es pastor el que no. Correcto, usted lo dijo. No hay un pastor que no haya atravesado por estas circunstancias, la traición. Esto suele darse, ¿verdad? Sí, a veces en la gente que usted pone más su confianza, pero es ahí donde entra la madurez espiritual. Sí. Es ahí donde usted tiene que darse cuenta que en la viña del Señor hay todo tipo de personas. Sí. Y no es que, y a lo mejor, fíjese, mire, a lo mejor es de la gente que traiciona la que usted más puede aprender. Sí. Que esto no sea, por ejemplo, seguro que hay pastores que van a ver esto y a causa, porque si hay algo que el ser humano le duele en el corazón, que hasta se lo hiere, es la traición. La traición. Porque nadie... Y yo creo que es algo de lo más terrible para poder ser libre, ¿verdad? Claro, sí, porque le daña el corazón. Va directo. Mire, yo honestamente se lo digo, que hay momentos porque somos seres que sienten, somos seres que también tienen un corazón, tienen sentimiento, pero uno tiene que aprender a asimilar, porque al final usted tiene que darse cuenta de algo, ¿verdad? Va a estar con usted el que va a aportar a la visión que Dios ha puesto en usted. Sí. Así es. Siempre van a haber personas que, fíjese que yo siempre, casi a final de año, siempre hago un agradecimiento. Agradezco al que vino y agradezco al que se fue. El que se fue ya sabe por qué te agradezco. Porque alguna enseñanza le dejó a usted. Sí. ¿Verdad? Alguna enseñanza le dejó, pero no tiene que ser razón tampoco de usted dejarse dañar. Sí. Usted tiene que proseguir hacia adelante, pero sí son esos momentos que se atraviesan donde uno no deja uno de sentir ese sentimiento, que valga la redundancia de palabras, que se da a causa de esa situación de la traición, ¿verdad? Pero nos gustaría, pastor, de que sabemos que muchos pastores nos ven, ¿verdad? Y a través de su experiencia, ¿verdad? Pues sabemos que es una iglesia grande, ¿verdad? No son 20 personas que vienen. Más o menos ahora alrededor, ¿cuánto tiene la capacidad de la iglesia? La capacidad es de 1000 y fracción, ¿verdad? Nosotros, yo creo que como sucedió en gran manera en todas las iglesias, cuando la pandemia, pues hubo un bajón ahí, ¿verdad? Pero como tenemos una visión, estamos trabajando con ella y estamos ganando, estamos siguiendo pues, la visión y al momento ahí, pero estamos ahí por 300, 350, por eso. Fijos. Sí, o sea, que fijos. Eso no es, mire que, por eso le digo, nos gustaría, ¿verdad?, que de parte suya, ¿verdad?, cualquier pastor que nos pueda ver, ¿verdad?, que pueda estar levantando la obra y pueda pasar estos, ¿verdad?, procesos pequeños de sentirse como decepcionado, de decir que me traicionó, me dejó solo. El que me decía que no iba a ir, se quedó. Soy su mano derecha. Soy su mano derecha, nunca lo voy a dejar y es el primero que se va. Sí, ¿verdad? Le pudiera dar un consejo, ¿verdad?, de cómo superar, ¿verdad?, ese punto. Porque muchos se han vuelto de ahí para atrás. Sí. Muchos dicen, no me pasó, bueno, bye adiós aquí, que esto, que mira, ve quién nos cuida. Hay una palabra
que es transición. Cuando usted ve el diccionario, por ejemplo, la transición no es solamente porque yo me quito de esta silla y yo me siento allá, yo transicioné de aquí a allá. Correcto. Pero mi posición y mi condición es la misma, solo cambié el lugar. La transición no es así. La transición quiere decir que usted se movió de un estado a otro, pero el que se movió es mejor al que estaba. Prácticamente viene con una evolución. Ahora, para que venga una transición en la vida de un ser humano, en este caso vamos a hablar del pastor, tiene que haber un proceso. Sí. ¿Qué es proceso? Cuando usted ve la Biblia, usted mira gente que fue procesada por Dios. Correcto. Gente que atravesó por circunstancias difíciles, donde se manifestó también la traición, Sí. los señalamientos, las acusaciones. Y el mejor ejemplo, Jesús, que le pasó todo esto. Ahora, ¿qué es proceso? Según el diccionario. Literalmente el diccionario dice proceso, ir hacia adelante. Ahora, ¿qué pasa en los procesos? En el caso de un pastor, sucede eso. Sucede la traición, sucede la rebelión, sucede la indisciplina, la responsabilidad de miembros de la iglesia, algunos conscientes, otros inconscientes, pero nunca se le olvide que todo eso pasa para llevarnos a nosotros a un nivel de madurez. Sí. Cada proceso le va enseñando y nos va madurando en la visión, en el caminar, en este caso, en el ministerio que Dios nos ha encomendado. Yo, honestamente, ¿verdad? A veces trato de obviar algunas cosas que siento que pueden afectar. Sí. ¿Verdad? El ser pastor no es fácil, pero es lo más lindo que le puede suceder a uno. O sea, ¿por qué? Porque usted dice, bueno, ¿quién era yo? ¿De dónde Dios me Y sacó? ahora soy un pastor. Entonces, dices agradecimiento a Dios. Y a veces toca soportar, tiene que ser. Si no viéramos el caso de Jesús. Si Jesús lo pasó, ¿quiénes somos nosotros para no pasar? Claro. Así lo pasó Moisés. Imagine quiénes somos nosotros para no pasar. Para no pasarlo. Entonces, pero al final, todo va enfocado, todo va en la línea de lo que Dios al final va a hacer. Entonces, Así es. pastorear es un ministerio, un llamado. Yo me gozo grandemente en lo que Dios nos ha puesto a hacer, pero no es fácil, pero al final, con Dios todo es posible. Así que, pastor, si usted está atravesando por circunstancias que normalmente atravesamos, ánimo. Dios lo quiere llevar a otro nivel. A otros niveles. Mire que muy bonito, ¿verdad? Y lastimosamente el tiempo, ¿verdad? Nos queda corto. ¿Verdad? Y nos... Tiene que venir otra vuelta ya fue dentro de poco. Sí, tengo que dentro de poco. Otro de poco. Porque estamos cerquita, hombre. Estamos cerca. Hombre. ¿Verdad? Si no lo hacemos vía Zoom para... Vía Zoom. Sí. Pero es muy bonito, ¿verdad? Todo el caminar, el procesar, ¿verdad? Lo que es el llamado del pastor, ¿verdad? Porque es un llamado, no es que me pongo esto no es de que yo quiero hacer. No le digo, pues multaron, póngase de pie, que ¿Quién quiere ser pastor? Nadie. Y que todo el mundo me quedó viendo porque yo no era ni miembro de la iglesia. Y este que vende visita. Y pues sí que yo me puse de pie, pues yo digo que el Señor me puso de pie ahí. Hasta usted quedó. ¿Y quién me levantó? ¿Quién me levantó? No, pero es que después yo quedo viendo alrededor y yo veo que nadie se paró, solo yo. Y porque me quedaban viendo ahí, pues bueno, y este que viene llegando acá y ya quiere ser el pastor. Y ya quiere ser pastor. Pero realmente, más que el querer ser pastor, es un llamado que usted tiene, que usted quiere o no quiere. Usted tiene el llamado, usted tiene que cumplirlo. Sí. Es lo que hablamos de poquito, que a veces desistimos de algo que Dios nos ha puesto y nosotros nos estamos negando a hacerlo. ¿Tipo Jonás? Sí. No quería ir a Nínive. Dale, para allá. De regreso. Es que es muy bonito, ¿verdad, pastor? Y ya para ir cerrando, nos gustaría de que a todo aquel que nos pueda estar viendo, ¿verdad? Tanto como persona nueva, un cristiano nuevo, ¿verdad? Tanto como pastores, ¿verdad? Porque sabemos que el pastor también pasa circunstancias y como lo estamos hablando, hay veces que hay que quitárselo de uno para poder dárselo al otro, ¿verdad? Porque yo creo que hoy en día ya el tabú de que el pastor vive de ese es el disco más rayado que yo he encontrado. Ya eso ya es más como, ya es un cuento, ya como el de la sucia, y eso ya es un cuento ya que pasó. Y mire, y más aquí en Honduras, imagínese usted.
No. Que el pastor que los ofrenda. ¿Cuáles ofrendas? No. Aquí caminamos por fe. Por fe. Que Dios bendiga a la gente que de una u otra manera es parte del mover económico no, de una iglesia, pero... Eso, es que la mayoría de la gente no entiende que todo lo que está alrededor, ¿verdad? Lo que usted disfruta de tal vez de una pantalla, de un sonido, todo eso tiene un costo, Así ¿verdad? es. La luz. Es bonito fuera, pastor, que le dijera, ¿verdad? Aquí en Honduras, la ENE, gratis, porque usted es una iglesia, ¿verdad? Pero todo eso tiene un costo, ¿verdad? Y que gracias a Dios, ¿verdad? O que hubiera una ley que diga, bueno, a la iglesia les vamos a cobrar 50%. 50%, ¿verdad? Por hacer el bien a la comunidad. Podría ser, ¿verdad? Pero gracias a Dios, ¿verdad? Que existe un pueblo que cree en Dios, un pueblo fiel, ¿verdad? Que a través de las ofrendas, de los diezmos, de todas las iglesias, de todos los feligreses de las iglesias, ¿verdad? Subsiste una iglesia. Así es. ¿Verdad? Y así como siempre me gusta recordar es de que así como alguien ofrendó por nosotros, así nosotros también tenemos que dar esa semilla para alguien Así es, que quiera para que venir, viene. ¿verdad? Alguien que está necesitando de Dios, ¿verdad? Y todo es recíproco. Sembramos, cosechamos y así vamos, ¿verdad? Así es. Nos gustaría, pastor, que ya para terminar nos diera un consejo, ¿verdad? A las personas nuevas, al cristiano nuevo, ¿verdad? A los pastores que tal vez pueden estar pasando un proceso y decir, yo no pensé que esto era la vida de un pastor. Pensé que era más bonito. Que era más bonito y que todo estaba en la mano, ¿verdad? Y porque sabemos que no ha sido fácil tampoco. Sí, ¿no? Y no es fácil. No es fácil. Yo creo que toda profesión o todo trabajo no es fácil. Yo decía el otro día, por ejemplo, a una persona que puede estar sentada todo un día en una oficina con aire acondicionado, al final le va a decir, estoy cansado. Sí. Bueno, miren los niños a la escuela, cuando van de la escuela dicen, estoy cansado, mamá y papá. A dormir. A dormir. Así como decía Jafet. A dormir, Sola está en cara de cansancio. Entonces, pastor, ya para terminar, ¿verdad? Nos gustaría que diera un corto mensaje al final, ¿verdad? Para todo aquel que nos puede estar viendo, que pueda tal vez estar pasando algún proceso y que no sienta que no necesita a Dios, pero está llegando a ese punto de necesitar de Dios. O decir, ok, reconozco y vi que tal vez lo que el pastor vivió, tal vez no fue lo mismo, pero sí estoy viviendo circunstancias que ya estoy viendo que todo se me está cerrando, de que ya lo que tengo en mi mano ya no es suficiente, ¿verdad? Y necesito de alguien más. Voy a utilizar como parte de la conclusión el versículo de San Juan 10:10. El ladrón no viene sino a matar, hurtar y destruir. Cuando usted ve la palabra hurtar es que alguien le tiene retenido a usted lo que es suyo. Sí. Porque no es lo mismo robar, se lo roban y se perdió. Se perdió. Pero hurtar es diferente. La palabra hurtar es que alguien le tiene retenido a usted lo que es suyo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Porque más en los inicios se da que usted ve los inicios que la gente anda explosiva. Donde usted lo quiera poner, ahí le sirve. Sí. Pero eso lo vivimos a veces, por ejemplo, con los penieles. ¿Cuánta gente ha ido a los penieles? El Espíritu Santo los ha ministrado. Y de hecho ahí se le activaron dones. Sí. Se le activaron talentos que a lo mejor ellos no sabían que lo tenían. El Espíritu Santo se los activó. Y comenzaron en la iglesia, usted los miró, activos en la danza. Pero el tiempo fue transcurriendo. Yo he sido testigo de ello. También hay otros que han permanecido. Han permanecido, correcto. No todos somos iguales. No todos somos iguales o no todos los mangos pueden madurarle al mismo tiempo. Sí. Entonces hay gente que comenzó a menguar su nivel espiritual. Precisamente porque no se logra discernir o entender la nueva naturaleza. Sí. Puede ser, número uno, por falta de enseñanza o de repente de que alguien esté ahí para impulsarlo a usted, para decirle lo que sí y lo que no. Es ahí el trabajo de la iglesia, ¿verdad? La mayoría de gente que a lo mejor vuelve atrás, recién iniciando, pasa por ahí porque se le vino el problema y dice, pero no me dijeron a mí que el Señor tenía la respuesta. Que todo se me iba a solucionar. Vino el problema económico y no me dijeron que yo soy hijo del dueño del oro y la plata. Se enfermaron y no dicen que por sus llagas fuimos todos curados. Entonces, al no lograr entender esa parte, porque la podemos ver así literal, pero no entendemos que a lo mejor en la enfermedad, ore a Dios y Dios va a orar. Sí. A lo mejor en la escasez, clame a Dios y Dios va a proveer.
ver. Correcto. Nos va a dar lo que necesitamos. Ahí. Eso es una parte. Otra es cuando hay gente que no quiere dejar de hacer lo malo. La mano seca no la quiere presentar. Soltar. Y lo otro es que no buscan ayuda. Sí. Entonces, si usted está cruzando por estos momentos, busque ayuda. Busque a la autoridad más cercana que usted tenga, busque a su pastor, busque a su líder. Es bonito cuando reconocemos que necesitamos ayuda. Ese es el punto exacto. Porque a veces pues, decimos, no necesito ayuda, entonces nadie puede hacer nada, ni Dios puede hacer algo por usted. Sí. Aunque Él tenga la capacidad de hacerlo, pero Él dice, aquí yo estoy a la puerta, llamo, si alguno oye mi voz y abre esa puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. O sea, mire usted lo caballeroso que Dios acá. Sí. Entonces yo le diría, ¿verdad? Ánimo. Tiene que usted saber que si Dios lo salvó, lo rescató de algo, es para algo. Dios lo va a usar. Quizás este ha sido parte de mi historia, la suya puede ser otra, pero Dios es el mismo. Amén. Si Dios lo hizo con Minor Torrero, lo puede hacer con cualquiera. Lo puede con cualquiera. Amén. Así que hemos llegado hasta el final, ¿verdad? Y es algo corto, ¿verdad? Lo que es el gran testimonio de lo que es el pastor, ¿verdad? Yo creo que nos quedamos cortos y vamos a tener que hacer otro viaje para segunda. Para poder hacer la segunda. Vamos a darlo, como dice en las películas, Tupi. Continuará. Continuará. ¿Verdad? Y ha sido un privilegio para nosotros, pastor, estar con usted, ¿verdad? Tal vez todos pueden estar preguntando ¿y por qué solo el pastor salió? Tranquilos, ¿verdad? Que también tenemos la parte... Que viene la parte fuerte. La parte fuerte, ¿verdad? Quien le ha tocado, ¿verdad? Hacer lo que es el pastor Minor ahora. Dobla rodillas. Amén. Así que gracias por llegar al final, gracias por estar con nosotros. Esperamos que sea de edificación este programa. Esperamos que usted pueda conectarse y decir, estoy pasando ese proceso, o tal vez no igual, pero sí esa circunstancia. Reconocer. Y reconocer, como dijo el pastor, ¿verdad? En el punto en que nos encontramos y decir, solo Dios, ¿verdad? Es la salida que necesito. Y pueda retomar el camino y poder decir, aquí voy hacia adelante. Así que, Jafet. No, pues, ¿qué más? Con lo que ha dicho el pastor, ¿verdad? Reconocer en la situación que estemos y buscar ayuda, buscar la salvación que es nuestro Señor Jesucristo y seguir adelante. Amén. Amén. Así que, gracias por llegar hasta el final. Así que, recuerde que este es tu podcast. Bendiciones.